Segunda parte. El alma y el cuerpo. 1. Sería estúpido que el autor tratase de convencer al lector de que sus personajes están realmente vivos. No nacieron del cuerpo de sus madres, sino de una o dos frases sugerentes, o de una situación básica. Tomás nació de la frase Einmal ist keinmal. Teresa nació de una barriga que hacía ruido. Cuando entró por primera vez en casa de Tomás, empezaron a sonarle las tripas. No es de extrañarse, no había almorzado ni cenado. Solo había comido a media mañana un sándwich en la estación antes de tomar el tren. Concentrada en su arriesgado viaje, se había olvidado de la comida. Pero aquel que no piensa en el cuerpo se convierte más fácilmente en su víctima. Era terrible encontrarse delante de Tomás y oír a sus propias vísceras hablar en voz alta. Tenía ganas de llorar. Por suerte, Tomás la abrazó al cabo de 10 segundos y ella pudo olvidar los sonidos de su vientre. 2. Teresa nació, por lo tanto, de una situación que desvela brutalmente la irreconciliable dualidad del cuerpo y el alma, de la experiencia humana esencial. Hace mucho tiempo, el hombre oía extrañado el sonido de un golpeteo regular dentro de su pecho, y no tenía ni idea de su origen. No podía identificarse con algo tan extraño y desconocido como era el cuerpo. El cuerpo era una jaula, y dentro de ella había algo que miraba, escuchaba, temía, pensaba y se extrañaba. Ese algo, ese resto que quedaba al sustraerle el cuerpo, eso era el alma. Hoy, por supuesto, el cuerpo no es desconocido. Sabemos que lo que golpea dentro del pecho es el corazón y que la nariz es la terminación de una manguera que sobresale del cuerpo para llevar oxígeno a los pulmones. La cara no es más que una especie de tablero de instrumentos en el que desembocan todos los mecanismos del cuerpo: la digestión, la vista, la audición, la respiración, el pensamiento. Desde que sabemos denominar todas sus partes, el cuerpo desasosiega menos al hombre. Ahora también sabemos que el alma no es más que la actividad de la materia gris del cerebro. La dualidad entre el cuerpo y el alma ha quedado velada por los términos científicos y podemos reírnos alegremente de ella como de un prejuicio pasado de moda. Pero basta que el hombre se enamore como un loco y tenga que oír al mismo tiempo el sonido de sus tripas. La unidad del cuerpo y el alma, esa ilusión lírica de la era científica, se disipa repentinamente. 3. Ella trataba de verse a sí misma a través de su cuerpo. Por eso se miraba con frecuencia al espejo. Como le daba miedo que la sorprendiera su madre, sus miradas al espejo tenían el cariz de un vicio secreto. No era la vanidad lo que la atraía hacia el espejo, sino el asombro al ver su propio yo. Se olvidaba de que estaba viendo el tablero de instrumentos de los mecanismos corporales. Le parecía ver su alma, que se le daba a conocer en los rasgos de su cara. Olvidaba que la nariz no es más que la terminación de una manguera para llevar el aire a los pulmones. Veía en ella la fiel expresión de su carácter. Se miraba durante mucho tiempo, y a veces le molestaba ver en su cara los rasgos de su madre. Se miraba entonces con aún mayor ahínco y trataba, con su fuerza de voluntad, de hacer abstracción de la fisonomía de la madre, de restarla, de modo que en su cara quedase solo lo que era ella misma. Cuando lo lograba, aquel era un momento de embriaguez. El alma salía a la superficie del cuerpo como cuando los marinos salen de la bodega, ocupan toda la cubierta, agitan los brazos al cielo y cantan. 4. No solo era físicamente parecida a su madre, sino que a veces me parece que su vida no era más que una prolongación de la vida de la madre. Poco más o menos como la trayectoria de una bola de billar
es solo la prolongación del movimiento de la mano del jugador. ¿Dónde y cuándo empezó aquel movimiento que posteriormente se convirtió en la vida de Teresa? Probablemente en el momento en que el abuelo de Teresa, un comerciante praguense, empezó a manifestar en voz alta su adoración por la belleza de su hija, la madre de Teresa. Ella tendría entonces 3 o 4 años, y él le contaba que se parecía a una de las Madonas de Rafael. La madre de Teresa, con sus 4 años, le recordó perfectamente y cuando, más tarde, estaba sentada en el banco del colegio. En lugar de prestar atención al profesor, pensaba en cuál sería el cuadro al que se parecía. Cuando llegó el momento de casarse, tenía 9 pretendientes. Todos se arrodillaban en círculo a su alrededor. Ella estaba en medio como una princesa y no sabía a cuál elegir. Uno era más guapo, el segundo más gracioso, el tercero más rico, el cuarto más deportivo, el quinto era de buena familia, el sexto le recitaba versos, el séptimo había viajado por todo el mundo, el octavo tocaba el violín y el noveno era de todos el más varonil. Pero todos estaban arrodillados del mismo modo y tenían los mismos callos en las rodillas. Si al final eligió al noveno, no fue tanto porque fuera de todos el más varonil, sino porque, cuando ella le susurró al oído, «Ten cuidado, ten mucho cuidado», mientras hacían el amor, él intencionadamente no tuvo cuidado y ella tuvo que casarse a toda prisa con él, porque no consiguió a tiempo un médico que le hiciera un aborto. Así nació Teresa. Sus numerosísimos parientes vinieron de todos los rincones del país, se inclinaban sobre el cochecito y murmuraban. La madre de Teresa no murmuraba, callaba. Pensaba en los otros 8 pretendientes y todos le parecían mejores que aquel noveno. Al igual que su hija, también la madre de Teresa disfrutaba mirándose al espejo. Un día comprobó que tenía un montón de arrugas alrededor de los ojos y se dijo que su matrimonio era un absurdo. Encontró a un hombre nada varonil, que llevaba ya varias estafas y 2 divorcios. Odiaba a los amantes que tienen callos en las rodillas. Tenía unas ganas furiosas de ser ella quien se arrodillase. Cayó de rodillas ante el estafador y dejó al marido y a Teresa. El hombre más varonil se convirtió en el hombre más triste. Estaba tan triste que todo le daba lo mismo. Decía en todas partes en voz alta lo que pensaba, y la policía comunista, estupefacta ante sus desorbitadas afirmaciones, lo detuvo, lo condenó y lo encarceló. A Teresa la echaron de la casa precintada y fue a parar a la de su madre. El hombre más triste murió al poco tiempo en la cárcel, y la madre, el estafador y Teresa se trasladaron a un piso pequeño en un pueblo de montaña. El padrastro de Teresa trabajaba en una oficina, la madre de vendedora en una tienda. Parió otros 3 hijos. Después volvió a mirarse al espejo y comprobó que era vieja y fea. 5. Cuando constató que lo había perdido todo, se puso a buscar al culpable. Todos tenían la culpa. Culpable era el primer marido varonil y no amado, que no le hizo caso cuando le susurró al oído que tuviera cuidado. Culpable era el segundo marido, no varonil y amado, que la arrastró de Praga a una pequeña ciudad y que perseguía a una mujer tras otra, de modo que ella no dejaba nunca de estar celosa. Ante ambos maridos era impotente. La única persona que le pertenecía y no podía huir, el rehén que podía pagar por todos los demás, era Teresa. Por lo demás,
es posible que ella fuera efectivamente la culpable del destino de su madre. Ella, es decir, ese absurdo encuentro entre el espermatozoide más varonil y el óvulo más hermoso. En ese instante fatal que se llama Teresa, fue dada la señal de partida de la larga carrera de la vida arruinada de la madre. La madre le explicaba permanentemente a Teresa que ser madre significa sacrificarlo todo. Sus palabras resultaban convincentes, porque tras ella estaba la vivencia de una mujer que lo había perdido todo por su hija. Teresa la oye y cree que el principal valor de la vida es la maternidad y que la maternidad es un gran sacrificio. Si la maternidad es el sacrificio personificado, entonces el sino de la hija significa una culpa que nunca es posible expiar. 6. Claro que Teresa no conocía la historia de la noche en la que su madre le susurró a su padre que tuviera cuidado. La culpabilidad que sentía era oscura como el pecado original. Hacía todo lo posible para expiarla. La madre la sacó del instituto y ella se puso a trabajar de camarera desde los 15 años, y todo lo que ganaba se lo entregaba. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera por merecer su amor. Se ocupaba de la casa, atendía a sus hermanos, limpiaba y lavaba la ropa todos los domingos. Fue una lástima, porque en el instituto era la mejor dotada de toda la clase. Le hubiera gustado llegar más alto, pero en esa pequeña ciudad no existía para ella ningún más alto. Teresa lavaba la ropa y junto al fregadero tenía un libro apoyado. Pasaba las hojas y sobre el libro caían gotas de agua. En su hogar no existía la vergüenza. La madre andaba por casa en ropa interior, algunas veces sin sostén, algunas veces, en los días de verano, desnuda. El padrastro no andaba desnudo, pero entraba en el cuarto de baño cada vez que Teresa se estaba bañando. Una vez cerró la puerta del baño por ese motivo, y la madre le hizo un escándalo. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te has creído? ¿Te piensas que alguien va a comerse tus encantos? Esta situación demuestra claramente que el odio hacia la hija era en la madre más fuerte que los celos hacia el marido. La culpa de la hija era infinita e incluía también las infidelidades del marido. Y el que la hija quisiera emanciparse y reclamarse algunos derechos, por ejemplo, el de cerrar la puerta del cuarto de baño, era para la madre más inaceptable que un eventual interés sexual del marido por Teresa. En cierta ocasión, la madre se paseaba en invierno desnuda con la luz encendida. Teresa se apresuró enseguida a correr las cortinas para que no viesen a la madre desde la casa de enfrente. Oyó detrás de sí la risa de ella. Un día más tarde vinieron a visitar a su madre unas amigas. La vecina, una compañera de la tienda, la maestra local y unas 2 o 3 mujeres más que tenían la costumbre de reunirse periódicamente. Teresa, junto con el hijo de una de ellas, que tenía 16 años, entró a verlas un momento en la habitación. La madre lo aprovechó inmediatamente para contar que la hija había pretendido defender su intimidad el día anterior. Se rió y todas las mujeres rieron con ella. Luego la madre dijo: Teresa no quiere hacerse a la idea de que el cuerpo humano mea y echa pedos. Teresa estaba roja de vergüenza, pero la madre continuaba: ¿hay algo de malo en eso? Y ella misma respondió de inmediato a su pregunta. Soltó una sonora ventosidad. Todas las mujeres se rieron. 7. La madre se suena la nariz ruidosamente. Le habla a la gente de su vida sexual. Enseña su dentadura postiza. Con la lengua sabe darle la vuelta dentro de la boca con asombrosa habilidad, de modo que, en medio de una amplia sonrisa, el maxilar superior cae hacia la parte inferior de la dentadura, adquiriendo su cara de repente un aspecto horrible. Su actuación no es más que un solo gesto brusco, con el cual se desprende de su belleza y de su juventud. En la época en que 9 pretendientes se arrodillaban en círculo a su alrededor,
ella cuidaba celosamente su desnudez. Es como si el nivel de vergüenza pretendiera expresar el nivel de valor que tiene su cuerpo. Ahora, cuando prescinde de la vergüenza, lo hace de modo radical, como si con su desvergüenza quisiera hacer una solemne tachadura de su vida y gritar que la juventud y la belleza, que había sobrevalorado, no tienen en realidad valor alguno. Me parece que Teresa es una prolongación de ese gesto con el que su madre arrojó lejos de sí su vida de mujer hermosa. Y si la propia Teresa tiene movimientos nerviosos y gestos poco armoniosos, no podemos extrañarnos. Aquel gran gesto de la madre, salvaje y autodestructivo, ha quedado dentro de Teresa, se ha convertido en Teresa. 8. La madre pide justicia para sí y quiere que el culpable sea castigado. Por eso insiste en que la hija permanezca con ella en el mundo de la desvergüenza, donde la juventud y la belleza nada significan, donde todo el mundo no es más que un enorme campo de concentración de cuerpos que se parecen el uno al otro y en los que las almas son invisibles. Ahora podemos comprender mejor el sentido del vicio secreto de Teresa, sus frecuentes y prolongadas miradas al espejo. Era una lucha contra su madre, era un deseo de no ser un cuerpo como los demás cuerpos, de ver en la superficie de la propia cara a los marinos del alma que salieron corriendo de la bodega. No era fácil, porque el alma, triste, tímida, atemorizada, estaba escondida en las profundidades de las entrañas de Teresa, y le daba vergüenza que la vieran. Así ocurrió precisamente el día en que encontró por primera vez a Tomás. Iba sorteando a los borrachos en su restaurante, con el cuerpo inclinado bajo el peso de las cervezas que llevaba en la bandeja, y el alma estaba en algún lugar del estómago o del páncreas. Y precisamente entonces la llamó Tomás. Aquella llamada fue importante, porque provenía de alguien que no conocía ni a su madre ni a los borrachos que diariamente le dirigían los mismos comentarios vulgares. Su condición de forastero lo situaba por encima de los demás. Y había otra cosa más que lo situaba por encima del resto. Tenía en la mesa un libro abierto. En ese restaurante nunca nadie había abierto un libro en la mesa. El libro era para Teresa la contraseña de una hermandad secreta. Para defenderse del mundo de safiedad que la rodeaba, tenía una sola arma: los libros que le prestaban en la biblioteca municipal, sobre todo las novelas. Había leído muchísimas, desde Fielding hasta Thomas Mann. Le brindaban la posibilidad de una huida imaginaria, de una vida que no la satisfacía, pero también tenían importancia para ella en tanto que objetos. Le gustaba pasear por la calle llevándolos bajo el brazo. Tenían para ella el mismo significado que un bastón elegante para un dandy del siglo pasado. La diferenciaban de los demás. La comparación entre el libro y el elegante bastón de un dandy no es totalmente exacta. El bastón no solo diferenciaba al dandy, sino que además hacía que fuera moderno y estuviera a la moda. El libro diferenciaba a Teresa, pero la hacía pasada de moda. Claro que era demasiado joven para que pudiera tener conciencia de que estaba fuera de la moda. Los jovencitos que pasaban junto a ella llevaban sus ruidosos transistores, le parecían tontos. No se daba cuenta de que eran modernos. El que la había llamado era al mismo tiempo forastero y miembro de la hermandad secreta. La llamó con voz amable y Teresa sintió que su alma pugnaba por salir por todas las arterias, las venas y los poros para mostrársele. 9. Cuando Tomás regresó de Zúrich a Praga, le invadió una sensación de malestar al pensar que su encuentro con Teresa había sido producido por 6 casualidades improbables. Pero un acontecimiento no es tanto más significativo y privilegiado cuantas más casualidades sean necesarias para producirlo. Solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Lo que ocurre necesariamente, lo esperado, lo que se repite todos los días, es mudo.
Solo la casualidad nos habla. Tratamos de leer en ella, como leen las gitanas las figuras formadas por el pozo del café en el fondo de la taza. Tomás apareció ante Teresa en el restaurante como la casualidad absoluta. Estaba sentado junto a un libro abierto. Levantó la vista hacia Teresa y sonrió. Un coñac. En ese momento sonaba la música en la radio. Teresa fue a la barra a buscar el coñac y giró el botón de la radio para que sonase aún más alta. Reconoció a Beethoven. Le conocía de cuando vino a su ciudad un cuarteto de Praga. Teresa, quien como sabemos deseaba algo más elevado, fue al concierto. La sala estaba vacía. Además de ella, solo estaban el farmacéutico local y su mujer, de modo que en el escenario había un cuarteto de músicos y en la sala un trío de oyentes. Pero los músicos fueron tan amables que no suspendieron el concierto y tocaron toda la noche, para ellos solos, los 3 últimos cuartetos de Beethoven. Después, el farmacéutico invitó a los músicos a cenar y le pidió a la oyente desconocida que les acompañara. Desde entonces, Beethoven se convirtió en la imagen del mundo al otro lado, del mundo que deseaba. Mientras le llevaba el coñac a Tomás, desde la barra, trataba de interpretar aquella casualidad. ¿Cómo es posible que precisamente mientras le lleva el coñac a ese desconocido que le gusta, oiga a Beethoven? No es la necesidad, sino la casualidad, la que está llena de encantos. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. 10. La llamó para decirle que quería la cuenta. Cerró el libro, la contraseña de la hermandad secreta, y a ella le dieron ganas de preguntarle qué estaba leyendo. ¿Me lo puedo apuntar a mi habitación?, preguntó él. Sí, dijo. ¿Qué número tiene? Le enseñó la llave, a la cual estaba atada una plaquita de madera y en ella pintado un 6 de color rojo. Es curioso, dijo ella. La número 6. ¿Qué tiene de curioso?, preguntó él. Se había acordado de que, cuando vivía en Praga y sus padres aún no se habían divorciado, su casa llevaba el número 6, pero dijo otra cosa, y nosotros podemos valorar su astucia. Usted tiene la habitación número 6 y yo termino de trabajar a las 6. Y mi tren sale a las 7, dijo el hombre desconocido. No sabía qué decir. Le dio la cuenta para que la firmase y la llevó a la recepción. Cuando terminó de trabajar, el forastero ya no estaba sentado a la mesa. ¿Habría comprendido su discreto mensaje? Salió del restaurante muy nerviosa. Enfrente había un parquecillo ralo, el pobre parquecillo de una pequeña y sucia ciudad, que siempre había representado para ella una pequeña isla de belleza. Había un trozo de césped, 4 chopos, algunos bancos, un sauce llorón y una mata de fursitia. Estaba sentado en un banco amarillo desde el cual se veía la entrada del restaurante. Precisamente en aquel banco había estado sentada ayer con un libro en el regazo. En aquel momento supo. Los pájaros de la casualidad volaban hacia sus hombros, que aquel hombre desconocido le estaba predestinado. La llamó, le invitó a que se sentase junto a él. Los marinos de su alma salieron corriendo a la cubierta del cuerpo. Luego lo acompañó a la estación y, al despedirse él, le dio su tarjeta con su número de teléfono, si alguna vez viene por casualidad a Praga. 11. Mucho más que la tarjeta que le entregó en el último momento, fueron las instrucciones de la casualidad. El libro, Beethoven, el número 6, el banco amarillo del parque, las que le dieron el valor para irse de casa y cambiar su destino. Fueron posiblemente aquellas casualidades, por lo demás bastante modestas, grises, francamente dignas de aquella ciudad insignificante, las que pusieron su amor en movimiento y se convirtieron en una fuente de energía que ella no agotará hasta el fin de su vida. Nuestra vida cotidiana es bombardeada por casualidades,
más exactamente por encuentros casuales de personas y acontecimientos a los que se llama coincidencias. Coincidencia significa que dos acontecimientos inesperados ocurren al mismo tiempo, que se encuentran. Tomás aparece en el restaurante y al mismo tiempo suena la música de Beethoven. La gente no se percata de la inmensa mayoría de estas coincidencias. Si en el restaurante estuviera el carnicero local en lugar de Tomás, Teresa no se hubiera dado cuenta de que en la radio sonaba Beethoven. Aunque el encuentro entre Beethoven y un carnicero es también una interesante coincidencia. Sin embargo, el amor que se estaba aproximando había exacerbado su sentido de la belleza, y ella ya nunca olvidará aquella música. Cada vez que la oiga, se conmoverá. Todo lo que ocurre en ese momento a su alrededor estará iluminado por aquella música y se hará hermoso. Al comienzo de la novela que llevaba bajo el brazo, cuando llegó a casa de Tomás, Ana se encuentra con Bronsky, en circunstancias extrañas. Están en un andén en el cual alguien ha caído bajo las ruedas del tren. Al final de la novela, la que se lanza bajo las ruedas del tren es Ana. Esta composición simétrica, en la que aparece el mismo motivo al comienzo y al final, puede parecer muy novelada. De acuerdo, pero con la condición de que la palabra novelado no se entienda en el sentido de inventado, artificial, que no se parece a la vida, porque es precisamente así como se componen las vidas humanas. Se componen como una pieza de música. El hombre, llevado por su sentido de la belleza, convierte un acontecimiento casual, la música de Beethoven, una muerte en la estación, en un motivo que pasa ya a formar parte de la composición de su vida. Regresa a él, lo repite, lo varía, lo desarrolla como el compositor el tema de su sonata. Ana se hubiera podido quitar la vida de otro modo, pero el motivo de la estación y la muerte, ese motivo inolvidable unido al nacimiento del amor, la atraía con su oscura belleza en el momento de la desesperación. Sin saberlo, el hombre compone su vida de acuerdo con las leyes de la belleza, aún en los momentos de más profunda desesperación. Por eso, no es posible echarle en cara a la novela que esté fascinada por los secretos encuentros de las casualidades, como el encuentro de Bronsky, Ana, el andén y la muerte, o el encuentro de Beethoven, Tomás, Teresa y el coñac. Pero es posible echarle en cara al hombre el estar ciego en su vida cotidiana con respecto a tales casualidades y dejar así que su vida pierda la dimensión de la belleza. 12. Tras haber sido despertada por los pájaros de la casualidad que se posaban en sus hombros y sin decirle nada a su madre, cogió una semana de vacaciones y tomó el tren. Iba con frecuencia al retrete a mirarse al espejo y pedirle a su alma que en el día decisivo de su vida no abandonasen ni por un segundo la cubierta de su cuerpo. Mientras estaba así, mirándose, de pronto se asustó. Sintió una punzada en la garganta. ¿Iría a enfermarse en el día decisivo de su vida? Pero ya no haría marcha atrás. Le llamó desde la estación y cuando él abrió la puerta, su barriga empezó a hacer un ruido horrible. Le daba vergüenza. Era como si tuviera en el vientre a su madre riéndose para estropearle su encuentro con Tomás. Al comienzo tuvo la sensación de que por culpa de sus sonidos de mal gusto, él la iba a echar, pero la abrazó. Ella se sentía agradecida de que no hiciera caso de sus ruidos y por eso lo besaba apasionadamente y se le nublaba la vista. No había pasado un minuto y ya estaban haciendo el amor. Mientras hacían el amor, ella gritaba. En ese momento ya tenía fiebre. Era una gripe. La embocadura de la manguera que lleva el oxígeno a los pulmones estaba taponada y enrojecida. Después llegó por segunda vez con una pesada maleta en la que había metido todas sus cosas, decidida a no volver nunca más a la pequeña ciudad. La invitó a que fuera a su casa al día siguiente. Durmió en un hotel barato y por la mañana llevó la maleta a la consigna de la estación y el resto del día lo pasó vagando por Praga con Ana Karenina bajo el brazo.
A la noche tocó el timbre. Él abrió la puerta y ella no soltó el libro de la mano, como si fuera la entrada al mundo de Tomás. Era consciente de que no tenía nada más que esta mísera entrada y le daban ganas de llorar. Para no llorar, hablaba más que de costumbre, en voz alta y reía, y nuevamente la tomó en sus brazos a poco de llegar e hicieron el amor. Penetró en una niebla en la que no se veía nada, solo se le oía gritar a ella. 13. Aquello no era un suspiro, no era un gemido, era realmente un grito. Gritaba tanto que Tomás separó la cabeza de su cara. Creía que la voz que sonaba justo al lado de su oído le iba a romper el tímpano. Aquel grito no era una expresión de sensualidad. La sensualidad es la máxima movilización de los sentidos. Una persona observa atentamente a la otra y escucha cada uno de los sonidos que produce. En cambio, su grito pretendía aturdir a los sentidos para que no vieran ni oyeran. Quien gritaba era el propio idealismo ingenuo de su amor, que quería hacer la superación de todas las contradicciones, la superación de la dualidad entre el cuerpo y el alma, y quién sabe si la superación del tiempo. ¿Tenía los ojos cerrados? No, pero no miraba con ellos hacia parte alguna. Los tenía fijos en el vacío del techo. Por momentos giraba bruscamente la cabeza hacia uno y otro lado. Cuando se acabó el grito, se durmió a su lado y le tuvo la mano cogida durante toda la noche. Desde los 8 años se dormía ya con las manos entrelazadas, imaginando que tenía cogido al hombre que amaba, al hombre de su vida. Podemos entender ahora que apretaba la mano de Tomás con tal terquedad. Desde la infancia se había estado preparando y entrenando para ello. 14. Una chica que, en lugar de llegar más alto, tiene que servir cerveza a borrachos y los domingos lavarles la ropa sucia a sus hermanos, acumula dentro de sí una reserva de vitalidad que no podrían ni soñar las personas que van a la universidad y bostezan en las bibliotecas. Teresa había leído más que ellos, había aprendido de la vida más que ellos, pero nunca será consciente de eso. Lo que diferencia a la persona que ha cursado estudios de un autodidacta no es el nivel de conocimientos, sino cierto grado de vitalidad y confianza en sí mismo. El entusiasmo con el cual Teresa se lanzó a vivir en Praga era al mismo tiempo feroz y frágil, como si esperara que algún día alguien le dijera: «Tú no tienes nada que hacer aquí, regresa por donde has venido». Todas sus ganas de vivir pendían de un hilo, de la voz de Tomás, que una vez hizo que saliese a la superficie su alma tímidamente escondida en sus entrañas. Teresa consiguió un puesto en el laboratorio fotográfico, pero eso no le bastaba. Quería ser ella misma quien hiciera las fotografías. Sabina, la amiga de Tomás, le prestó 3 o 4 libros de fotógrafos famosos. Quedó con ella en una cafetería y le fue explicando lo que había de interesante en las fotografías de cada libro. Teresa le escuchaba con una silenciosa concentración, como la que pocos profesores han visto jamás en las caras de sus alumnos. Gracias a Sabina, comprendió el parentesco entre la fotografía y la pintura, obligando a Tomás a que la acompañara a todas las exposiciones que había en Praga. Pronto consiguió colocar en el semanario sus propias fotos, y un día pasó del laboratorio al equipo de fotógrafos profesionales de la revista. Esa misma noche fueron a celebrar su ascenso con los amigos a un bar y estuvieron bailando. Tomás se puso de mal humor y al insistir ella en que le dijese qué había pasado, terminó confesándole, cuando llegaron a casa, que había sentido celos al verla bailar con su compañero. ¿De verdad que sentiste celos?, le preguntó casi 10 veces, como si le estuviera comunicando que le habían dado el premio Nobel y ella no podía creérselo. Luego le cogió por la cintura y empezó a bailar con él por la habitación. Aquel no era un baile como el que había bailado una hora antes en el bar. Era como una especie de bailoteo de aldea, un brincar enloquecido durante el cual levantaba las piernas en el aire, daba grandes saltos desmañados y lo arrastraba por la habitación de un lado a otro.
Por desgracia, al poco tiempo ella misma empezó a tener celos, y sus celos no fueron para Tomás como un premio Nobel, sino como una carga de la que no se libraría hasta poco antes de su muerte. 15. Marchaba alrededor de la piscina, desnuda, junto a un montón de mujeres desnudas. Tomás estaba arriba, en un cesto que colgaba del techo de la piscina. Les gritaba, las obligaba a cantar y a hacer flexiones. Cuando alguna hacía mal un ejercicio, le disparaba. Quiero volver una vez más a ese sueño. El terror no empezaba en el momento en que Tomás disparaba el primer tiro. El sueño era horroroso desde el comienzo. Ir desnuda junto a las demás mujeres desnudas, marcando el paso, era para Teresa la imagen básica del horror. Cuando vivía en casa de su madre, no la dejaban cerrar con llave la puerta del cuarto de baño. De ese modo, la madre quería decirle: tu cuerpo es como los demás cuerpos, no tienes derecho alguno a la vergüenza, no tienes motivo alguno para ocultar algo que se repite en decenas de millones de ejemplares. En el mundo de la madre, todos los cuerpos eran iguales y marchaban en fila unos tras otros. La desnudez era para Teresa, desde su infancia, el signo de la uniformidad obligatoria del campo de concentración, el signo de la humillación. Y aún había otro horror. Nada más empezar el sueño, todas las mujeres tenían que cantar. No era solo que sus cuerpos fuesen iguales, igualmente despreciables, que fueran meros mecanismos sonoros sin alma, sino que además las mujeres se alegraban de ello. Aquella era la alegre solidaridad de los imbéciles. Las mujeres estaban felices de haberse deshecho de la carga del alma, de ese ridículo orgullo, de la ilusión de la excepcionalidad, felices de ser por fin todas iguales. Teresa cantaba con ellas, pero no se alegraba. Cantaba por temor a que, si no lo hiciera, las mujeres la mataran. Pero, ¿qué significado tenía que Tomás les disparara y que cayeran unas tras otras muertas a la piscina? Las mujeres que se alegraban de ser idénticas e indiferenciables celebraban en realidad su muerte futura, que hará que su identificación sea absoluta. Por eso, el disparo no era más que la feliz culminación de su marcha macabra. Por eso, después de cada disparo de la pistola, empezaban a reír alegremente. Y mientras el cadáver se hundía bajo la superficie, ellas cantaban aún más alto. ¿Y por qué era precisamente Tomás el que disparaba? ¿Y por qué quería matar también a Teresa? Porque había sido él mismo quien había hecho que Teresa fuera a parar ahí. Eso era lo que quería decirle a Tomás en el sueño, ya que Teresa era incapaz de decírselo por su cuenta. Ella había venido a buscarlo para huir del mundo de la madre, donde todos los cuerpos eran iguales. Había venido a buscarlo para que su cuerpo se volviese único e irreemplazable, y ahora él volvía a dibujar el signo de la igualdad entre ella y las otras. A todas las ves igual, las acaricia igual, no hace ninguna diferencia entre el cuerpo de Teresa y los otros cuerpos. De ese modo, la había mandado de vuelta al mundo del que quería escapar. La había mandado a marchar desnuda junto a otras mujeres desnudas. 16. Soñaba alternadamente 3 seriales de sueños. El primero, en el que la atacaban las gatas, hablaba de sus sufrimientos mientras vivía. El segundo serial mostraba su ejecución en innumerables variaciones. El tercero hablaba de su vida después de muerta, en la cual su humillación se convertía en una situación que no tenía fin. En estos sueños no había nada que descifrar. Las acusaciones que iban dirigidas a Tomás eran tan claras que lo único que él podía hacer era callar y acariciar la mano de Teresa con la cabeza gacha. Además de explícitos, aquellos sueños eran hermosos. Esta es una circunstancia que se le escapó a Freud en su teoría de los sueños. El sueño no es solo un mensaje, eventualmente un mensaje cifrado, sino también una actividad estética, un juego de la imaginación que representa un valor en sí mismo.
El sueño es una prueba de que la fantasía, la ensoñación referida a lo que no ha sucedido, es una de las más profundas necesidades del hombre. Esta es la raíz de la traicionera peligrosidad del sueño. Si un sueño no fuera hermoso, sería posible olvidarlo rápidamente, pero ella regresaba constantemente a sus sueños, volvía a proyectárselos, los transformaba en leyendas. Tomás vivía bajo el hipnótico encanto de la atormentadora belleza de los sueños de Teresa. Teresa, Teresita, ¿a dónde te me escapas? Si sueñas todos los días con la muerte, como si de verdad quisieras irte, le dijo mientras estaban sentados uno frente al otro en un bar. Era de día. La razón y la voluntad estaban de nuevo en el poder. Una gota de vino se deslizaba lentamente por el cristal de la copa, y Teresa decía: «No es culpa mía, Tomás. Lo entiendo. Sé que me quieres. Sé que lo de las infidelidades no es ninguna tragedia». Lo miraba con amor, pero tenía miedo de la noche siguiente, tenía miedo de sus sueños. Su vida estaba desdoblada. El día y la noche luchaban por ella. 17. Aquel que quiere permanentemente llegar más alto, tiene que contar con que algún día le invadirá el vértigo. ¿Qué es el vértigo? ¿El miedo a la caída? Pero, ¿por qué también nos da vértigo en un mirador provisto de una valla segura? El vértigo es algo diferente del miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos espantados. La comitiva de mujeres desnudas alrededor de la piscina, los cadáveres en el coche fúnebre, que se alegraban de que Teresa estuviese muerta como ellos, ese era el abajo que la espantaba, del cual ya había oído una vez, pero que la seducía en secreto. Ese era su vértigo, era la llamada de una dulce, casi alegre, renuncia a su destino y a su alma. Era la llamada de la solidaridad de los imbéciles, y en sus momentos de debilidad sentía ganas de obedecer esa llamada y volver a casa de su madre. Sentía ganas de ordenar que los marinos del alma se retirasen de la cubierta del cuerpo, de sentarse con las amigas de la madre y reírse de que una de ellas ha soltado una sonora ventosidad, de marchar con ellas desnuda alrededor de la piscina y de cantar. 18. Es cierto que hasta que se fue de casa, Teresa había estado luchando con su madre, pero no olvidemos que al mismo tiempo sentía por ella un amor no correspondido. Hubiera sido capaz de hacer por ella cualquier cosa con tal de que la madre se lo hubiera pedido con voz amorosa. Y si encontró la fuerza necesaria para marcharse, fue porque ella nunca llegó a oír esa voz. Cuando la madre comprendió que su agresividad había perdido su poder sobre la hija, empezó a escribirle a Praga cartas llenas de lamentaciones. Se quejaba del marido, del jefe, de su salud, de sus hijos, y decía que Teresa era la única persona que le quedaba en la vida. A Teresa le pareció que por fin oía la voz del amor materno, de ese amor que había estado deseando durante 20 años, y tuvo ganas de volver. Sus ganas de volver aumentaban porque se sentía débil. Las infidelidades de Tomás le descubrieron de pronto su propia impotencia, y de la sensación de impotencia nació el vértigo, el inmenso deseo de caer. Una vez la llamó la madre. Parece que tiene cáncer. Apenas le quedan ya unos meses de vida. Aquella noticia transformó en rebelión la desesperación de Teresa por las infidelidades de Tomás. Se echaba en cara haber traicionado a la madre por un hombre que no la amaba. Estaba dispuesto a olvidar todos los sufrimientos que la madre le había producido. Ahora estaba dispuesta a comprenderla. En realidad, las dos estaban en la misma situación. La madre ama al padrastro igual que Teresa ama a Tomás, y el padrastro hace padecer a la madre con sus infidelidades igual que Tomás tortura a Teresa. Si la madre había sido mala con Teresa, fue solo porque sufría demasiado.
Le habló a Tomás de la enfermedad de la madre y le comunicó que se tomaría una semana de vacaciones para ir a verla. Su voz estaba llena de rebeldía, como si intuyese que lo que atraía a Teresa hacia la madre era el vértigo. A Tomás le disgustó la idea del viaje. Llamó al hospital de la pequeña ciudad. El sistema de control de los casos de cáncer es muy preciso en Bohemia, de modo que le fue muy fácil comprobar que a la madre de Teresa nunca le habían encontrado nada que fuese sospechoso de cáncer, y que, además, durante el último año no había ido nunca al médico. Ella le hizo caso a Tomás y no fue a ver a su madre, pero ese mismo día se hizo un raspón en la rodilla al caer en la calle. Su andar se volvió inseguro y casi todos los días se caía en algún sitio, se lastimaba con algo o por lo menos dejaba caer algo que tenía en la mano. Había en ella un deseo insuperable de caer. Vivía en un vértigo permanente. Aquel que se cae está diciendo: «Levántame». Tomás la levantaba pacientemente. 19. Quisiera hacer el amor contigo en mi estudio, como en un escenario. Alrededor habría gente, y no podrían acercarse ni un paso, pero no podrían quitarnos los ojos de encima. Con el paso del tiempo, aquella imagen iba perdiendo su crueldad inicial y empezaba a excitarla. Varias veces le recordó al oído aquella situación a Tomás mientras hacían el amor. Se le ocurrió que existía una manera de escapar de la condena que veía en las infidelidades de Tomás, que la lleve consigo, que la lleve cuando vaya a ver a sus amantes. Quizás esa sea la manera de convertir otra vez a su cuerpo en el primero y el único de todos. El cuerpo de ella se volvería un alter ego de él, su ayudante y su asistente. Yo te desnudaré, te lavaré en el baño y después te las traeré, le susurraba mientras estaban abrazados. Deseaba que se convirtieran en un ser hermafrodita y que los cuerpos de las demás mujeres fuesen su juguete compartido. 20. Convertirse en el alter ego de su vida poligámica. Tomás no quiere entenderlo, pero ella no podía librarse de aquella imagen y trataba de estrechar relaciones con Sabina. Le propuso hacerle unas fotos. Sabina le invitó a su estudio y ella pudo ver por fin aquella amplia habitación en medio de la cual había una cama ancha en forma de cuadrado, como un podio. «Es una vergüenza que no hayas venido nunca a mi casa», le decía Sabina, y le enseñaba los cuadros que estaban apoyados contra la pared. Incluso sacó de alguna parte una obra antigua que había hecho cuando aún estaba en la escuela. Representaba una fábrica en construcción. La había pintado en una época en la que la escuela exigía el más severo realismo. El arte no realista era considerado entonces como una subversión del socialismo. Y Sabina, llevada por el espíritu deportivo de la apuesta, trataba de ser aún más severa que los profesores y pintaba sus cuadros de modo que no se reconociesen las huellas del pincel y pareciesen fotografías en color. Este cuadro se me estropeó. Me cayó una mancha de pintura roja. Al principio estaba muy disgustada, pero luego aquella mancha empezó a gustarme, porque parecía una grieta. Era como si la obra en construcción no fuese una obra de verdad, sino un decorado teatral cuarteado, sobre el cual la fábrica en construcción no estaba más que dibujada. Empecé a jugar con la grieta, a ampliarla, a inventar lo que se podría ver a través de ella. Así pinté mi primer ciclo de cuadros, a los que llamé tramoyas. Por supuesto que nadie podía verlos, me hubieran echado de la escuela. Delante había siempre un mundo realista perfecto, y detrás, como tras la tela rasgada de un decorado, se veía otra cosa, misteriosa o abstracta. Hizo una pausa y luego añadió: delante había una mentira comprensible, y detrás una verdad incomprensible. Teresa la escuchaba nuevamente con esa increíble concentración que pocos profesores han visto en la cara de un alumno suyo, y constataba que, en efecto, todos los cuadros de Sabina, antiguos o actuales, hablaban siempre de lo mismo, que son todos el encuentro simultáneo de dos temas, de dos mundos,
que son como fotografías producidas por una doble exposición, un paisaje detrás del cual reluce una lámpara de mesa, una mano que rasga detrás del lienzo sobre el que está pintado un bodegón idílico, con manzanas, nueces y un árbol de Navidad iluminado. Sentí admiración por Sabina, y dado que la pintora se comportaba muy amistosamente, aquella admiración no iba acompañada por el miedo ni la desconfianza, y se convertía en simpatía. Casi olvidó que había venido a hacerle fotos. La propia Sabina se lo tuvo que recordar. Quitó la vista de los cuadros y volvió a ver la cama que estaba en medio de la habitación como en un escenario. 21. Junto a la cama había una mesa de noche y encima de ella una pieza en forma de cabeza humana, precisamente como las que emplean los peluqueros para las pelucas. Pero en aquella cabeza no había una peluca, sino un sombrero hongo. Sabina sonrió. Era el sombrero de mi abuelo. Teresa había visto un sombrero como aquel, negro, duro, redondo, en película. Chaplin llevaba un sombrero de esos. Sonrió, cogió el sombrero y lo estuvo examinando durante mucho tiempo. Luego dijo: ¿Quieres que te haga una foto con el sombrero puesto? Sabina se rió de aquella pregunta durante largo rato. Teresa dejó a un lado el sombrero, cogió la cámara y empezó a hacer fotos. Cuando ya llevaban casi una hora, dijo de pronto: ¿No quieres que te fotografíe desnuda? ¿Desnuda?, se rió Sabina. Sí, repitió Teresa valientemente su proposición. Para eso necesitamos beber algo, dijo Sabina y abrió una botella de vino. Teresa se sentía débil, permanecía callada, mientras Sabina se paseaba por la habitación con un vaso de vino y hablaba de su abuelo, que había sido alcalde de un pequeño pueblo. Sabina no le había conocido. Lo único que le había quedado de él era ese sombrero y una fotografía en la que hay una tribuna en la cual están de pie, unos al lado de otros, varios dignatarios del pueblo. Uno de ellos es el abuelo. No queda nada claro qué hacen en aquella tribuna. A lo mejor participan en alguna celebración, a lo mejor están inaugurando un monumento a otro dignatario, que también lleva sombrero hongo en las celebraciones. Sabina estuvo largo rato hablando del sombrero y el abuelo, y cuando terminó el tercer vaso, dijo: «Espera», y se fue al cuarto de baño. Volvió vestida con un albornoz. Teresa cogió la cámara y la apoyó contra la mejilla. Sabina abrió el albornoz ante ella. 22. La cámara le servía a Teresa simultáneamente como ojo mecánico con el cual observaba al amante de Tomás y como velo con el cual se cubría la cara ante ella. Sabina necesitaba algo de tiempo antes de decidirse a quitarse del todo el albornoz. La situación en la que se hallaba era algo más complicada de lo que había previsto. Cuando llevaban ya varios minutos de fotografías, se acercó a Teresa y le dijo: «Ahora te sacaré fotos yo a ti, desnúdate». La palabra desnúdate la había oído Sabina muchas veces en boca de Tomás y se le había quedado grabada. Era por lo tanto una orden de Tomás que ahora le dirigía al amante de Tomás, a la mujer de Tomás. Él había unido a las dos mujeres con la misma frase mágica. Era su manera de transformar inesperadamente una inocente conversación con mujeres en una situación erótica, no mediante una caricia, un contacto, un elogio o un ruego, sino con una orden que daba de repente, inesperadamente, con voz suave pero con energía y voluntad, y manteniendo la distancia física. En esos momentos nunca tocaba a la mujer. También a Teresa le decía con frecuencia exactamente en el mismo tono: «Desnúdate». Y aunque lo dijera con suavidad, aunque apenas lo susurrase, era una orden y ella se sentía siempre excitada al obedecerla. Ahora oía la misma palabra y el deseo de obedecer era quizás aún mayor, porque obedecer a una persona extraña es particularmente demencial. Una demencia que en este caso resultaba aún más hermosa porque la orden no la daba un hombre, sino una mujer. Sabina cogió su cámara y Teresa se desnudó.
estaba ante Sabina desnuda y desarmada, literalmente desarmada, es decir, sin la cámara con la que hasta hacía un momento se cubría la cara y apuntaba a Sabina como con un arma. Estaba entregada al amante de Tomás. Aquella hermosa entrega la embriagaba. Deseaba que los instantes durante los cuales estaba desnuda ante ella no acabaran nunca. Creo que Sabina también percibió el particular encanto de la situación. La mujer de su amante estaba ante ella, curiosamente entregada y tímida. Apretó 2 o 3 veces el disparador, y luego, como si aquel encanto le hubiera dado miedo y quisiera alejarlo de sí, se echó a reír sonoramente. Teresa también rió, y las 2 mujeres se vistieron. 23. Todos los anteriores crímenes del Imperio ruso tuvieron lugar bajo la cobertura de una discreta sombra. La deportación de 500.000 de lituanos, el asesinato de cientos de miles de polacos, la liquidación de los tártaros de Crimea, todo eso quedó en la memoria sin documentos fotográficos y, por lo tanto, como algo indemostrable, de lo que más tarde o más temprano se afirmará que fue mentira. En cambio, la invasión de Checoslovaquia en 1968 fue fotografiada y filmada por completo y está depositada en los archivos de todo el mundo. Los fotógrafos y los camarógrafos checos se dieron cuenta de que solo ellos podían hacer lo iónico que todavía podía hacerse: conservar para un futuro lejano la imagen de la violencia. Teresa se pasó 7 días enteros en la calle fotografiando a los soldados y oficiales rusos en todas las situaciones que resultaban comprometedoras para ellos. Los rusos no sabían qué hacer. Habían recibido instrucciones precisas acerca de cómo debían comportarse cuando alguien les disparase o les tirase piedras, pero nadie les había dicho qué tenían que hacer cuando alguien les apuntase con el objetivo de una cámara. Sacó un montón de carretes. La mitad de ellos se los regaló sin revelar a periodistas extranjeros. La frontera seguía abierta. Los periodistas venían al menos por unos días y agradecían cualquier documento que pudieran conseguir. Muchas de aquellas fotos aparecieron en los más diversos periódicos extranjeros. Había tanques, puños amenazantes, casas semiderruidas, muertos cubiertos con la ensangrentada bandera roja, blanca y azul, jóvenes que iban en moto a una enloquecida velocidad alrededor de los tanques y agitaban banderas nacionales con largos mástiles, jovencitas con faldas increíblemente cortas que provocaban a los pobres soldados rusos, sexualmente hambrientos, besándose ante sus ojos con viandantes desconocidos. He dicho ya que la invasión rusa no fue solo una tragedia, sino también una fiesta del odio, llena de una extraña y ya inexplicable euforia. 24. Teresa se llevó a Suiza unas 50 fotografías que reveló ella misma cuidadosamente, con todo su arte. Fue a ofrecerlas a un gran semanario. El redactor la recibió con amabilidad. Todos los checos llevaban aún alrededor de la cabeza la aureola de su desgracia, que enternecía a los buenos suizos. Le invitó a sentarse en un sillón, miró las fotos, las elogió y le explicó que ahora, cuando ya había transcurrido cierto tiempo desde los acontecimientos, no había, a pesar de que son muy hermosas, posibilidad alguna de publicarlas. Pero en Praga nada ha terminado, protestó e intentó explicarle en mal alemán que ahora, precisamente cuando el país está ocupado, se crean en las fábricas, pese a todo, consejos de autogestión, que los estudiantes están en huelga, en protesta por la ocupación, y que todo el país sigue viviendo a su modo. Eso es lo que resulta increíble, y ya no le interesa a nadie. El redactor se puso contento al ver entrar en la habitación a una mujer enérgica que interrumpió su conversación. La mujer le entregó una carpeta y le dijo: «Aquí está el reportaje de la playa nudista». El redactor era una persona fina y temía que la checa que había fotografiado los tanques considerase que retratar a gente desnuda en la playa era una frivolidad. Por eso colocó la carpeta muy lejos, al borde de la mesa, y le dijo enseguida a la mujer que acababa de llegar: «Te presento a una compañera tuya de Praga. Me ha traído unas fotos preciosas».
La mujer le dio la mano a Teresa y cogió sus fotos. Échele mientras tanto una mirada a las mías, dijo. Teresa estiró el brazo hasta la carpeta y sacó las fotos. El redactor le dijo a Teresa, con voz casi de disculpa, «Esto es exactamente lo contrario de lo que ha fotografiado usted». Teresa dijo, «¿Qué va, si es lo mismo?». Nadie entendió aquella frase, y a mí mismo me causa cierta dificultad explicar lo que quería decir Teresa al comparar a una playa nudista con la invasión rusa. Estuvo observando las fotografías y se fijó durante largo rato en una en la que aparecían los 4 miembros de una familia, la madre desnuda, inclinada hacia los hijos, de modo que le colgaban unas grandes tetas, como le cuelgan a las cabras o a las vacas. Detrás, el padre igualmente inclinado, cuyo paquete parecía también una especie de ubre en miniatura. ¿No le gustan?, preguntó el redactor. Está estupendamente hecha. Más bien parece que es el tema lo que le choca, dijo la fotógrafa. Se le nota enseguida que usted no es de las que van a una playa nudista. No, dijo Teresa. El redactor sonrió. Al fin y al cabo se nota de dónde viene. Los países comunistas son terriblemente puritanos. La fotógrafa dijo con maternal amabilidad. No hay nada de particular en los cuerpos desnudos. Son normales. Todo lo que es normal es bello. Teresa recordó a su madre cuando andaba desnuda por la casa. Oía en su interior una risa que sonaba en algún lugar a sus espaldas, mientras corría a cerrar las cortinas para que nadie viese a la madre desnuda. 25. La fotógrafa invitó a Teresa a tomar un café. Las fotos que ha hecho son muy interesantes. He notado que tiene un enorme sentido del cuerpo femenino. Ya sabe a lo que me refiero. Esas jóvenes en posturas provocativas. ¿Las que se besan frente a los tanques rusos? Sí, sería usted una estupenda fotógrafa de moda. Claro que para eso necesitaría ponerse en contacto con alguna modelo. Lo mejor es que sea alguien que esté empezando, como usted. Luego podría hacer una serie de fotos de muestra para alguna firma. Claro que le haría falta algo de tiempo antes de salir adelante. Mientras tanto, solo hay una cosa que podría hacer por usted. Presentarle al redactor que lleva la sección de jardinería. Es posible que ahí necesiten fotos de cactus, rosas y cosas de esas. Muchas gracias, dijo Teresa sinceramente, porque notaba que la mujer que estaba frente a ella tenía buena voluntad. Pero luego se dijo, ¿por qué iba a tener que hacer fotos de cactus? Y le repugnó la idea de tener que pasar una vez más por lo que había pasado ya en Praga. La lucha por el puesto, por la carrera, por cada foto publicada. Nunca había sido ambiciosa por orgullo. Lo que quería era escapar del mundo de la madre. Sí, lo tenía completamente claro. Fotografiaba con gran ahínco, pero podía dedicar aquel ahínco a cualquier otra actividad, porque la fotografía no era más que un medio para llegar más lejos y más alto, y vivir junto a Tomás. Dijo, ¿sabe? Mi marido es médico y puede mantenerme. No necesito dedicarme a la fotografía. La fotógrafa dijo, no entiendo cómo puede dejar la fotografía después de haber hecho unos retratos tan hermosos. Sí, las fotografías de los días de la invasión fueron otra cosa. Aquellas no las había hecho motivada por Tomás, sino por pasión, pero no por la pasión por la fotografía, sino por la pasión del odio. Una situación así nunca volverá ya a repetirse. Además, aquellas fotografías que hizo apasionadamente, nadie las quiere, porque no son actuales. Solo el cactus es eternamente actual, y los cactus no le interesan. Dijo, es usted muy amable, pero prefiero quedarme en casa. No necesito un empleo. La fotógrafa dijo, ¿y se encuentra a gusto quedándose en casa? Teresa dijo, más que fotografiando cactus. La fotógrafa dijo, aunque fotografíe cactus, es su vida. Si solo vive para su marido, no es su vida. Teresa se sintió repentinamente irritada. Mi vida es mi hombre y no los cactus. También la fotógrafa hablaba con irritación. ¿Es capaz de decir que se siente feliz? Teresa dijo, con la misma irritación. Claro que me siento feliz. La fotógrafa dijo. Eso solo lo puede decir una mujer muy...
No quiso terminar de decir lo que pensaba. Teresa lo completó. Quiere decir, una mujer muy limitada. La fotógrafa se contuvo y dijo, limitada no, anacrónica. Teresa dijo pensativa, tiene razón, eso es exactamente lo que mi hombre dice de mí. 26. Pero Tomás pasaba días enteros en el hospital, y ella estaba sola en casa. Suerte que tenía a Karen y podía salir a dar largos paseos con él. Cuando regresaba a casa se sentaba a estudiar los manuales de alemán y francés, pero estaba triste y le costaba trabajo concentrarse. Con frecuencia se acordaba del discurso que pronunció Dubček por la radio cuando volvió de Moscú. Había olvidado ya lo que dijo, pero seguía oyendo su voz temblorosa. Pensaba en él. Soldados extranjeros le detuvieron. A él, al jefe de un estado independiente, en su propio país. Se lo llevaron. Lo tuvieron 4 días en algún lugar de las montañas de Ucrania. Le dieron a entender que iban a fusilarlo, como habían hecho 20 años antes con su antecesor húngaro, Imre Nagy. Después lo llevaron a Moscú. Le ordenaron que se bañase, se afeitase, se vistiese, se pusiese la corbata. Le anunciaron que ya no estaba designado el fusilamiento. Le ordenaron que siguiese considerándose jefe de Estado. Lo sentaron en una mesa frente a Brezhnev y le obligaron a negociar. Volvió humillado y habló para una nación humillada. Estaba tan humillado que no podía hablar. Teresa nunca olvidará aquellas terribles pausas en medio de sus frases. ¿Estaba tan exhausto, enfermo, drogado? ¿O no era más que desesperación? Aunque no quedase nada de Dubček, esas largas y horribles pausas, cuando no podía respirar, cuando trataba de recuperar el aliento ante toda la nación, que estaba pegada a los receptores, esas pausas quedarán. En aquellas pausas estaba todo el horror que había caído sobre su país. Era el 7º día después de la invasión. Escuchaba aquel discurso en la redacción de un diario que en aquellos días se había convertido en un periódico de la resistencia. Todos los que oían ahí a Dubček lo odiaban en aquel momento. Le echaban en cara el compromiso que él había tolerado. Se sentían humillados por su humillación y su debilidad les ofendía. Cuando recordaba ahora, en Zúrich, aquel momento, ya no sentía desprecio hacia Dubček. La palabra debilidad ya no suena como una condena. Cuando hay que hacer frente a un enemigo superior en número, siempre se es débil, aunque se tenga un cuerpo atlético como Dubček. Aquella debilidad, que entonces le había parecido insoportable, repugnante, y que los había expulsado del país, de repente la atraía. Se daba cuenta de que formaba parte de los débiles, del campo de los débiles, del país de los débiles, y que tenía que serles fiel precisamente porque eran débiles, y se quedaban sin aliento en mitad de la frase. Se sentía atraída por esa debilidad como por el vértigo, atraída porque ella misma se sentía débil. De nuevo empezó a tener celos y de nuevo le temblaban las manos. Tomás lo vio e hizo un gesto que ella conocía bien. Cogió las manos de ella entre las suyas para tranquilizarla, apretándoselas. Ella las retiró bruscamente. ¿Qué pasa?, dijo. Nada. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero que seas viejo, 10 años mayor, 20 años mayor. Quería decir, quiero que seas débil. Quiero que seas tan débil como yo. 27. Karenin nunca había deseado ir a vivir a Suiza. Karenin odiaba los cambios. El tiempo de un perro no transcurre en línea recta. No avanza siempre hacia adelante, de una cosa a la siguiente. Transcurre en círculo como el tiempo de las manecillas del reloj, que tampoco corren enloquecidas siempre hacia adelante, sino que dan vueltas alrededor de la esfera, todos los días por el mismo camino. Bastaba que en Praga compraran una silla nueva o cambiaran de sitio una maceta para que Karenin lo registrase como disgusto. Aquello perturbaba su tiempo. Era como si alguien le estuviese cambiando permanentemente a las manecillas los números de la esfera. A pesar de eso, pronto consiguió rehacer en la casa de Zúrich el viejo orden y las viejas ceremonias. Al igual que en Praga, por las mañanas soltaba encima de la cama para darles la bienvenida al nuevo día. Acompañaba luego a Teresa a hacer las compras y exigía, como en Praga, su paseo habitual.
Era el reloj de sus vidas. En los momentos de desesperanza, ella se hacía el propósito de aguantar por él, porque él era aún más débil que ella, quizás aún más débil que Dubček y su patria abandonada. Habían vuelto del paseo y estaba sonando el teléfono. Levantó el auricular y preguntó quién era. Era una voz de mujer. Hablaba en alemán y preguntaba por Tomás. Era una voz impaciente y a Teresa le pareció que tenía un deje de desprecio. Cuando dijo que Tomás no estaba en casa y que no sabía cuándo volvería, la mujer que estaba al otro lado del teléfono se rió y colgó sin despedirse. Teresa sabía que no había pasado nada. Podía ser una enfermera del hospital, una paciente, una secretaria, cualquiera. Sin embargo, estaba excitada y era incapaz de concentrarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había perdido hasta aquel poco de fuerza que le quedaba aún en Bohemia, y de que ya no era capaz de sobrellevar ni siquiera un incidente insignificante como ese. El que está en el extranjero vive en un espacio vacío en lo alto, encima de la tierra, sin la red protectora que le otorga su propio país, donde tiene a su familia, sus compañeros, sus amigos, y puede hacerse entender fácilmente en el idioma que habla desde la infancia. En Praga solo dependía de Tomás con el corazón. Aquí depende por completo. Si la abandonase, ¿qué le pasaría? ¿Va a tener que vivir toda su vida temiendo perderlo? Piensa. Su encuentro estuvo basado desde el comienzo en el error. La Ana Karenina que llevaba bajo el brazo era una contraseña falsa que había engañado a Tomás. Cada uno de ellos había creado un infierno para el otro, pese a que se querían. El hecho de que se quisieran demostrar que el error no residía en ellos, en su comportamiento o en la inestabilidad de sus sentimientos, sino en que no congeniaban porque él era fuerte y ella débil. Ella es como Dubček, que hace en medio de una sola frase una pausa de medio minuto. Es como su padre, que tartamudea, pierde el aliento y no puede hablar. Pero es precisamente el débil que tiene que ser fuerte y saber marcharse, cuando el fuerte es demasiado débil para ser capaz de hacerle daño al débil. Así se decía apretando contra su cara la cabeza peluda de Karenin. No te enfades, Karenin. Vas a tener que volver a cambiar de casa. 28. Estaba sentada en un rincón del compartimiento, la pesada maleta sobre su cabeza. Karenin se apretaba contra sus piernas. Estaba pensando en un cocinero del restaurante en el que trabajaba cuando vivía en casa de su madre. Aprovechaba cualquier oportunidad para darle una palmada en el trasero, y con frecuencia le invitaba, en presencia de todos, a acostarse con él. Era curioso que pensase precisamente en él. Representaba un ejemplo directo de todo lo que le repugnaba, pero en lo único que pensaba ahora era en localizarle y decirle: «Tú decías que querías acostarte conmigo, aquí estoy». Tenía ganas de hacer algo para que ya no le quedara escapatoria. Tenía ganas de destruir brutalmente todo el pasado de sus últimos 7 años. Era el vértigo, el embriagador, el insuperable deseo de caer. También podríamos llamarlo la borrachera de la debilidad. Uno se percata de su debilidad y no quiere luchar contra ella, sino entregarse. Está borracho de su debilidad, quiere ser aún más débil, quiere caer en medio de la plaza, ante los ojos de todos, quiere estar abajo y aún más abajo que abajo. Trataba de convencerse de que no se quedaría en Praga y ya no trabajaría como fotógrafa. Regresaría a la pequeña ciudad de la cual la sacó una vez la voz de Tomás. Pero cuando llegó a Praga, no tuvo más remedio que quedarse allí, durante algún tiempo, para resolver muchas cuestiones prácticas. Empezó a postergar su partida. Así pasaron 5 días, y en la casa de pronto apareció Tomás. Karenin estuvo un largo rato soltándole la cara, de modo que durante bastante tiempo les libró de la necesidad de decirse nada. Se sentían como si estuviesen en medio de una planicie nevada, temblando de frío. Luego se aproximaron, como dos enamorados que aún no se han besado. Él le preguntó: ¿estaba todo en orden? Sí, contestó. ¿Has pasado por la revista? Llamé por teléfono. ¿Y? Nada, estaba esperando. ¿Qué? No le respondió. No podía decirle que le esperaba a él. 29.
Volvamos un instante que ya conocemos. Tomás estaba desesperado y le dolía el estómago. No se durmió hasta muy entrada la noche. Poco después se despertó Teresa. Los aviones rusos sobrevolaban Praga y con ese ruido no se podía dormir. Su primer pensamiento fue: ha vuelto por culpa de ella. Por su culpa cambió su destino. Ahora no tendrá él que hacerse responsable de ella. Ahora tiene ella que hacerse responsable de él. Aquella responsabilidad le parecía superior a sus fuerzas, pero luego se acordó de que ayer, poco después de aparecer él en la puerta de la casa, sonaron, en una iglesia de Praga, las 6 de la tarde. La primera vez que se vieron, ella terminaba de trabajar a las 6. Lo había visto sentado en el banco amarillo, y había oído sonar las campanas de la torre. No, no fue la superstición, fue su sentido de la belleza el que la liberó de la angustia y la llenó de ganas de vivir. Los pájaros de la casualidad volvían a posarse en su hombro. Tenía lágrimas en los ojos y estaba inmensamente feliz de oírle respirar a su lado.